Estamos acá en los diálogos de Horizontes del Sur, esta vez recibiendo a un querido amigo y una persona que personalmente considero de los personajes claves del proyecto político que gobernó este país entre el 2013 y 2015. Me refiero a Carlos Thomada. Bienvenido, Carlos. Es un enorme orgullo y placer compartir esto con vos. Un enorme orgullo y placer. Le agradezco a este programa, esta posibilidad de dialogar contigo, que para mí es siempre un lujo, lo ha sido siempre, y ahora que hacía un tiempo que no nos veíamos, sí, nos ayudaron a juntar. Bueno, Carlos, estamos bajo la impresión fortísima de lo que ocurrió ayer en la cancha de Arsenal de Sarandí, y quería entrar de lleno. Estas conversaciones son, por supuesto, no tienen un plan prefijado, pero hay algo de lo que ocurrió ayer, del discurso de Cristina, de la presencia popular, que me parece que sos una de las personas más indicadas para opinar, para conversar sobre esto. Me refiero a esta curiosidad de una dirigente peronista que fue presidente durante 8 años de la Argentina, que conduce y dirige un acto bajo una presentación, bajo una lógica de discurso que no recurre a las clásicas señas de identificación del movimiento, y que coloca en un lugar central, digamos así, al pueblo, a los sectores perjudicados por la política que está llevando a cabo el gobierno de Macri, sin ningún tipo de manipulación en términos partidistas, y más bien al contrario. Es decir, esta repetición, aparte es una repetición tipo década del 70, porque decía, cuando te echan de una empresa no te dicen si sos radical, del PJ o comunista, ¿no? Términos que claro, que un joven que se incorporó a la política hace 10 años dice, ¿de dónde sacó este dibujo de la política? ¿Cómo sentís vos que sos un peronista de siempre y un kirchnerista de la primera línea y de siempre? ¿Cómo lo sentís vos esto? Primero no quisiera dejar de inventar la palabra sorpresa, porque creo que un poco es lo que nos ocurre, y tu pregunta también contiene algo de eso. Yo creo que tan así, que creo que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a empezar a darle otra dimensión a esto que pasó ayer, y no sé si no terminará siendo un hito histórico. Fíjate por dónde me meto. Coincido en tu apreciación también. Creo que ayer Cristina otra vez, y en un sentido para nada previsto, rompe moldes. ¿Y qué quiere decir rompe moldes? Era un acto con una expectativa tremenda, un acto de alegría por el reencuentro. Hacía tiempo que la gente no se encontraba con Cristina, que Cristina no se encontraba con la gente, con su pueblo. Día de sol, lindo, música del Indio Solari, música que a todos nos recordaba algo, nos conmovía algo. O sea, en el escenario ideal, gran concentración de audiencia, gran expectativa, porque seguramente el gran anuncio. Y venía el anuncio, el esperado anuncio de su candidatura, esperado, deseado por miles y por millones seguramente, y temido por otro tanto.
Pues bien, no. Ella decidió, y estamos en el terreno del análisis, no tengo información, ella decidió pasar por encima de eso, o por el costado, si se quiere, y tomar ese momento de concentración, ese momento de máxima captura, de escucha, de atención. Ayer había un silencio, y plantear otra cosa, y ponernos a todos, así de golpe, frente a un desafío, que traducido sería: miren, muchachos, está bien todo lo que hicimos hasta ahora, hasta acá llegamos, pero ¿saben qué? Ahora nuestro pueblo necesita otra cosa de nosotros. Primero necesita que ampliemos la representación, que ya la cuestión, si más PJ, menos PJ, si más agrupación tal, agrupación cual, lo que necesita es que la dirigencia política del campo nacional y popular, tampoco dijo que era Urbi et Orbi, sino necesita ampliar su representación, ya no solamente a donde estamos habitualmente parados, los trabajadores y las trabajadoras, los sectores vulnerables, sino a todos aquellos agredidos por estas políticas antipopulares que se han desplegado en este año y medio. Tenemos un sol, y había que, porque se puede decirlo, yo lo estoy diciendo y no quiere decir nada, había que decirlo desde su lugar y como lo dijo y como lo puso en escena, diciendo: nuestro único adversario, nuestro pasa o no pasa, es el neoliberalismo, que todo lo destruye. Y digo esto porque eso interpela de distinta manera a un montón de gente, de distinta forma. Al peronismo nos pone frente a la indubitable opción de que no vale ser peronista y neoliberal, o ser peronista y querer cogobernar con un gobierno liberal, ser peronista y pedir por favor que lo salude el presidente, digamos, del presidente de institución, no, estoy hablando del partido político. Entonces, y a otros sectores los incluye, diciéndole: vengan a ampliar la representación. Me parece que ese por lo menos es uno de los mensajes claros de ayer, un acto que además tuvo una enorme carga emotiva. Me lo ha contado la gente, yo estaba, pero como, no sé si ustedes vieron, yo estaba parada acá y la gente, su pueblo allá, y los dirigentes estaban atrás. Sí. Ya, así de claro. El cuerpo expresaba todo. Bueno, ayer el mensaje corporal, la entrega de Cristina fue otra. Sí. Yo no sé si le gustará esto que estoy diciendo y algo así, ahora, pero y algo así como una sesión de protagonismo. Ella no tuvo ese discurso didáctico que abarca todos los temas, que juega. Él dejó que el protagonista fuera colectivo, ¿no? Creo que lo dijo además, ¿no? Pues es que yo creo que esto es producto, corre por mi cuenta también, es producto de una larga reflexión de Cristina. Yo creo que atrás de esto hay un repensar de la propia Cristina sobre el futuro, sobre el devenir político en la Argentina, pensando incluso más allá de ella. Otra cosa que se vio corporalmente, no estuvo centrado en ella. Ella rápidamente compartió un escenario donde estaba parada ella con un buzo y unas calzas y zapatos sin taco. Sin taco. Sí. Esto dicho con cierta ironía, pero que también formó, era una más. Era una más, y ella se diluyó en ese conjunto. Y conversó con la multitud en un momento. Bueno.
El diálogo de ella con la multitud, yo creo que fue uno de los datos. Yo pensaba, lo voy a decir con cuidado, porque... no, mejor decirlo sin cuidado. No, a ver, hubo hace poco una situación donde la gente fue convocada a una movilización y en un momento empezaron a pedir a quienes estaban arriba del estrado que pusieran fecha. Los conozco, sí. No sé si... Y bueno, esa situación no se pudo manejar y terminó lo que fue una extraordinaria marcha y sobre todo convocada por la única organización que puede convocar a una marcha de esas características, que es la CGT. Pero terminó de la forma que terminó y pasó esto que te digo. Yo pensaba qué diferencia, ¿no? Ayer había una, no diría presión, pero había un clima muy fuerte, donde de golpe uno arrancó con el Cristina Senadora y fue todo el estadio cantando Cristina Senadora, y ella dijo yo ya he sido todo, qué sé yo, no dijo no quiero. Además dijo estas son elecciones legislativas y ahí la gente... y entonces ella ahí empezó, Cristina Presidenta, como diciendo, me cago en esta, para la que viene, Cristina Presidenta. Paró Cristina Presidente y ahí salió el enorme gracejo popular de la Argentina, una más y no jodemos más, que fue maravilloso. Y ahí se zanjó ese y tema, se pasó otra cosa. Creo que ahí es cuando ella empieza a llamar a la gente, de la cual sabía su nombre, fue una cosa, y me parece que va en dirección, a ver, de procesos que están ocurriendo en el mundo. Me parece que hay una lectura en esto de ayer de Cristina que va más allá de la coyuntura. Por eso digo que aprovechó la captura de la audiencia, porque yo diría que trascendió el hecho electoral en el sentido de que dio un mensaje que no se lo va a olvidar nadie de los que estuvieron, que por supuesto van a demoler. Yo no pude hoy a la mañana, hemos estado medio de baile y no he podido ver todavía los diarios importantes, no sea Clarín y La Nación. Te va a sorprender cuando los leas cómo defiende Morales Solá y Van der Koy, cómo defienden al peronismo y la unidad del peronismo. A mí me enterneció. ¿Sabes qué? Bueno, es una tarea que vienen haciendo hace tiempo y claro, y tal vez Cristina les ha dado la razón. Les ha dicho, eso no lo tenía en el análisis, y ha dicho, bueno, sigan defendiendo. Lo peor que le puede pasar al peronismo, lo peor que nos puede pasar a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra responsabilidad como dirigentes, es que Morales Solá y Van der Koy se preocupen por nosotros, porque ese es el peronismo que quieren. Y yo hasta ayer, tendré que revisar, yo decía, lo que no puede ser es un peronismo manso, que es lo que quieren ellos, un peronismo educado, que sea alternancia, que sea, ¿no? Ahora vos, después yo, ahora... Ese es el... Me suena a socialdemocracia europea. Eso. Sí, a la socialdemocracia europea actual. Actual, ¿no? La socialdemocracia europea tuvo otro origen y otra tradición. Y por eso yo he estado leyendo tus artículos, Edgardo, y comparto mucho, ¿no? Esta asociación que vos haces. Esto es revulsivo para los peronistas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? De la socialdemocracia con el peronismo. Quiero decir, lo que vos hablás es del papel que jugaron en su momento histórico. Y yo diría que los que se ofenden tanto cuando se dicen estas cosas del peronismo y la socialdemocracia, quiero decirles que, y eso por ahí no estaba en tu artículo, creo que sí, que el peronismo, igual que la socialdemocracia, fue el que enterró al propio peronismo como la socialdemocracia enterró a la propia socialdemocracia. Ese fue el rol de Menem. Menem, exactamente. El rol de Felipe González, el rol de... Pero entonces, Carlos, Cristina está salvando al peronismo, sin nombrarlo. Ya. Primero, al peronismo lo salvó Néstor. Sí, claro.
Empecemos de ahí. Sí, sí. Si no hubiera sido por Néstor Kirchner, el peronismo, mal que nos pese, estaría siendo un partido de derechas, con algunos rasgos populares, algunos símbolos, pero un partido claramente de raigambre neoliberal, que hubiera sido perder definitivamente la identidad, pero no solamente la identidad, sino la razón de ser en la historia argentina. El peronismo tiene dos razones de ser fundamentales. Una es la defensa de los humildes, y la otra, que viene a ser casi la contracara, es su confrontación con el neoliberalismo. Me parece, con el liberalismo. Entendiendo también la palabra liberalismo en el sentido que ha tenido en la política conservador, claro, en la política económica de la Argentina. Si transgrede esas dos, y lo ha hecho, pierde identidad. Néstor le devuelve la identidad. Néstor le dice: muchachos, nosotros no estamos para eso. Muchos vuelven, digamos de paso, muchos dirigentes cruzan el Jordán con Néstor y vuelven al peronismo, otros se quedan del otro lado. Y otros que volvieron se volvieron ahí. Y ahora unos que volvieron se volvieron ahí para allá. Yo creo que Cristina, también te diría que con esto de ayer trata de pasar por el costado de la disputa por el peronismo. En todo caso es otro actor político, pero estoy tentado de decir que se pone por arriba de esa disputa, pero si hay algo que Cristina no hizo ayer, o mejor dicho, si hay algo que hizo Cristina ayer, fue no ponerse arriba de nada. Hablando de identidad peronista, y hablando de lo de ayer, y hablando de lo que viene, a mí me parece que algo en lo que vos podés ayudarnos mucho a pensar es en el lugar del mundo obrero, del mundo de los trabajadores, golpeado como está por una terrible ofensiva que va hacia la desocupación, que va hacia la baja del salario, que va hacia la pérdida de conquista. Muchas veces hemos conversado, vos me explicaste muy bien cómo este tema de la flexibilización venía ya desde la década del 70 y acá se pretendió aplicar con el menemismo y ahora vuelven a la carga. Entonces, al mismo tiempo, Carlos, cuando uno ve el actual estado de la estructura, de la superestructura del movimiento sindical, da la impresión de que la voz de los que enfrentan al neoliberalismo, la voz de los que tienen un proyecto alternativo serio, daría la impresión de que no tiene suficiente peso específico en la toma de decisiones orgánicas del movimiento obrero. Y eso también, me atrevo a decir, está señalando una debilidad de la construcción del proyecto. No sé cuál es tu opinión sobre eso. Mira, es un tema muy delicado, para nada ajeno a todo lo que estuvimos hablando. Yo diría que hoy la voz, utilizando tu metáfora, la voz del movimiento obrero es en algún sentido superior a lo que yo imaginaba, pero largamente inferior a la que podría. Y cuando digo a lo que podría, estoy diciendo que hay condiciones y posibilidades y necesidades como para que haya una voz más fuerte. Creo, y al lado de eso, digo mayor a lo que yo suponía, porque creo que ha habido una resistencia sectorial fuerte, impensada para un primer año de un gobierno que acaba de ser electo por mayorías, y sin embargo hubo largos sectores sindicales, movimientos sociales que llenaron las calles de Buenos Aires, sin contar la movilización del 27 de abril que convocaron las 5 centrales sindicales y que fue una sorpresa para muchos. Y luego la marcha, como decíamos antes, convocada por la CGT y el paro, ¿no? Y el paro general. Ahí yo creo que es donde me parece que hay que meter un poquito la cabeza, ¿no? Porque
Hay dos momentos donde me parece que la CGT se equivoca, sus dirigentes dudan demasiado. Creo que durante el 2016, con la cuestión de la unidad como un objetivo a alcanzar, quisieron mantener demasiado equilibrio entre un diálogo con el gobierno, donde de golpe conseguían algunas cosas, y una fuerte demanda, o por lo menos, no voy a decir de las bases, del activismo, digamos. Pero del activismo sindical que esperaba otra respuesta. Comete un grave error, y eso lo digo con tranquilidad, porque creo que objetivamente es así, cuando Macri veta la ley antidespidos. Eso merecía una respuesta instantánea. Eso no es decir vamos a abrir un plan de lucha, en realidad este es el primer paso porque después tengo que pensar qué es lo que voy a hacer después. No, era al revés. Es, vos vetás una ley que ha sido impulsada por 5 centrales sindicales, que ha sido respaldada por la movilización de la gente en la calle de una manera increíble, y que además cuenta con el voto de las mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados, y vos la vetás. No, te comes un paro. Claro. Alguna respuesta. Una batalla parcial merece, digamos. Claro, eso, claro. Después verás cómo recomponés, si querés recomponer, pero eso no lo puedes dejar pasar. Y me parece que también fue un rol importante que cumplieron con el paro del mes de abril, luego de ese largo mes conflictivo, donde obligaron al gobierno, porque si no siempre hablamos en términos de derrotas y no nos damos cuenta de los logros, ¿no? Claro. De las pequeñas victorias. Por ejemplo, la ley antidespido fue una pequeña victoria. Así es. Tanto así que tuvo que vetarla. Y también fue un momento destacado el mes de marzo. Yo creo que el mes de marzo, que culmina luego con el paro de la CGT, le hizo al gobierno reflexionar seriamente por el camino que venía. Ellos en su soberbia estaban dispuestos a seguir con tarifazos, seguir con el camino de los despidos, con el techo irreductible de las paritarias, en fin, pensaban avanzar en el tema de la flexibilidad laboral, y me parece que todo ese clima obligó a que el gobierno modificara y dijera vamos despacito. Me parece que a partir de ahí se han quedado otra vez paralizados, pero muy, digamos, vos decís, toda esta explicación para darte un poco la razón, en el sentido de hay una voz que no se está escuchando con el vigor suficiente, y emergen entonces otras voces, pero que son complementarias, ¿no? Digamos, para que la voz del movimiento obrero sea la voz, La CGT. tiene que ser la CGT conjuntamente con la CTA, conjuntamente la Corriente Federal Sindical, tienen que estar todos. Solos es un poco más difícil para una voz que se tiene que escuchar, porque cuando yo digo que han parado, no estoy diciendo ni que van a cambiar el objetivo, más aún, siguen en el mismo objetivo a otra velocidad. Fíjate el tema de la flexibilidad de hecho. No hay lugar al que yo vaya. Y te aseguro que me sigo juntando con comisiones de delegados. Vengo ahora concretamente de una reunión en un sindicato con un conjunto de sindicatos intermedios. Una anécdota detrás de otra de modificación de las condiciones laborales producto de la discrecionalidad patronal. De hecho, digamos, sin ley. De hecho, vos trabajás 8 horas, bueno, a partir de ahora le pago el recibo dice media jornada, y encima te voy a poner 3 asistencias, y las asistencias, con lo cual te descuento 3 días, cuestión de que vos ganabas 8.000 pesos, vas a pasar a ganar 4. Y con la desocupación como disciplinador. No, si querés una cola de gente. Si querés te vas, digamos, ¿no? Ahora, yo estoy pensando en ese punto del sufrimiento y de la pérdida de condiciones de vida, y se me ocurre que hay una estrategia comunicativa del gobierno
de plantear las cosas en términos más o menos así, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones, colocando al movimiento obrero, la estructura sindical, el movimiento popular, universitario, docente y demás, en el lugar de desestabilizadores. Los digamos. palos en la rueda. Palos en la rueda y quieren provocar el caos. Un mensaje dirigido a paralizar sobre la base, curiosamente, del fantasma del helicóptero dado vuelta, digamos. Estos son los que provocan los helicópteros. No los que llevan al país al desastre y se tienen que ir en helicóptero, sino aquellas personas que no soportan la flexibilidad, que no soportan las reglas de juego, las reglas de juego nuestro y dejar de tener la diferencia argentina. Yo creo que toda esta historia del movimiento obrero, del peronismo, de la trayectoria anterior del movimiento obrero al peronismo, ha construido una diferencia argentina y por eso los salarios en Argentina son más altos, ¿no? Pero creo que nos están metiendo ese chantaje, Carlos. Es perfecto lo que decís, Edgardo. Es así. Primero, me das pie para que yo diga algo que vengo diciendo casi desde poco después del 10 de diciembre del 2015. Este gobierno, y ahora lo digo con la tranquilidad de que está ratificado absolutamente, este gobierno tiene como objetivo fundamental modificar la distribución del ingreso en la Argentina, por lo tanto modificar la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, definitivamente, porque además quiere modificarlo definitivamente para volver a una Argentina, y la tapa de ayer del diario La Nación, Eduardo, donde cuenta, insólita la tapa, donde cuenta que en el Ministerio de Trabajo hay acumulados expedientes de denuncias presentadas en los últimos tiempos por los empresarios, hablando de amenazas, extorsiones, aprietes del sector sindical. Eso es llevar al Ministerio de Trabajo a la época que era una dirección del Ministerio del Interior, año 1920. Era el orden social. Orden social. Entonces, estos son indicaciones, tenemos que tomarlos porque estos tipos son muy simbólicos. Hacen muchas cosas puras y duras, pero también trabajan mucho con los símbolos. ¿Cómo La Nación? ¿Cómo va a ser eso una noticia de tapa? Están marcando claramente la cancha, claro, para que Macri no se equivoque, no quiera ir por otro lado. Y evidentemente el tema central es que ellos saben que una reforma en la Argentina, un cambio de paradigma, volver a la relación de fuerzas anterior, donde mandan los que mandan y dejémonos de jorobar, un cambio de la participación del salario en el Producto Bruto es indispensable, porque esto está queriendo decir que gana más el salario que el capital, y eso no se concibe. Además se pierde competitividad. Se pierde competitividad y entonces no vienen las inversiones en Argentina. Todo eso me parece que es un objetivo que ellos tienen y saben que para eso tienen que romper al sindicalismo. Tienen que fragmentarlo, debilitarlo, cooptarlo, reprimirlo. Elija usted lo que quiere. Yo hace 3 horas, 4 horas, lo más, 6 horas que no escucho la radio. Hoy a la mañana me enteré que PepsiCo despidió a todos sus trabajadores. Yo te digo, ese tema va a dar mucho que hablar. Ese tema termina con represión, ese tema va a ser muy duro. Vos no podés, o por ahí me equivoco mucho, pero vos no podés imaginar que todavía, es cierto, no estamos como hace 2 años, pero a 1 año y medio de este gobierno, ¿podés despedir 600 tipos sin que pase nada acá cerquita de la Panamericana? ¿En la industria de la alimentación del Gran Buenos Aires? Ahora, yo te escucho, Carlos, y me parece estar viendo algo así como una historia cíclica. Porque cuando vos decís 2 años, y cuando vos hablás, al mismo tiempo que decís 2 años, te proyectás al año 20 y decís el Ministerio de Trabajo como parte del Ministerio del Interior, me aparece la historia, la famosa historia del empate, ¿no?
la historia que abrió el peronismo con una coalición industrializadora, distributiva y demás, y que después, derrotado el peronismo, nunca se pudo estabilizar un régimen oligárquico como el anterior y tampoco se pudo estabilizar un régimen popular. Portantiero, el que hablaba. Portantiero, el empate hegemónico. El empate hegemónico. Sí. Sí, bueno, chiquito, estas elecciones a lo que apuntan, las del 2017, las que vamos a tener, es a romper ese empate. Esta elección, sumada a la anterior, digamos, a la del 2015, si en esta elección ellos ganan claramente, empieza a producirse una ruptura del empate hegemónico. Interesante, porque todos creíamos que la ruptura del empate había sido la dictadura cívico-militar. Claro. Pero era una dictadura. Sí, claro. Y después, lo que pasó que después, la democracia, 30 años de democracia, con todo lo valioso y lo negativo que ha tenido, y lo mucho de valioso que ha tenido, valga esta parte un pequeño homenaje siempre a Raúl Alfonsín, logró, y después los 12 años del kirchnerismo, lograron una idea de que esa ruptura del empate hegemónico se había empezado a modificar de sentido, levemente, tampoco estoy diciendo. Nunca hemos bajado de Sierra Maestra, no. Como escuché a un periodista decir descalificatoriamente que nosotros nos sentíamos como que nada. No, pero sí que parecía haberse producido. Yo creo que fue ese atisbo de que se podía modificar una determinada relación de fuerza fue lo que decidió definitivamente la búsqueda de este armado, de esta construcción política, que junto a nuestros errores condujo y un contexto internacional que iba en la misma dirección, fue lo que condujo a nuestra derrota del 2015, y ellos necesitan imperiosamente consolidarla ahora en el 2017, imperiosamente. La no obtención del carácter de nación emergente es por eso. Esa es la causa. Esa es la causa. Afuera la ven bien. Ahora, Carlos, ahora estamos por entrar en un periodo electoral. Estamos en un periodo electoral, mejor dicho. Y tenemos la sensación de que el gran centro neurálgico de este proceso es la provincia de Buenos Aires, por lo que siempre significa la provincia de Buenos Aires, y porque en la provincia de Buenos Aires está Cristina y va a tener que jugar Massa, y vamos a ver cómo juega el PRO. Ahora, el tablero político nacional popular en la esfera ya nacional tiene una complejidad que es vista desde mi preocupación y hasta cierto punto mi angustia, digamos, es que la figura de Cristina tiene una popularidad enorme a escala nacional, no se terminan los límites de la provincia de Buenos Aires. Y sin embargo, el mapa superestructural del país habla de un peso de un sector conservador de la estructura clásica del movimiento nacional, que es el PJ, ¿no? Sí, yo creo que nosotros tenemos un análisis, entre comillas diría yo, muy centrado en lo socioeconómico. Hemos depositado demasiadas expectativas en que el evidente deterioro económico, social va a incidir fuertemente en las elecciones. Si así fuera, indudablemente que estaríamos frente a un escenario interesante, porque eso estaría indicando que
no se es impune, digamos, y que estas políticas se pagan. ¿Qué es lo que va a pasar a la larga? Eso tampoco tengo duda. Estoy pensando en los términos que vos lo planteaste ahora. Y yo veo un predominio de ese espíritu conservador que vos decís, de esa mirada, bueno, que hemos visto y escuchado en muchos medios. No me importa, ya sé que tengo que pagar más tarifa, pero bueno, es porque la verdad no estábamos haciendo las cosas bien, o dicho por gente que la plata que tiene que poner para pagar esa tarifa es plata que no puede utilizar para llenar el changuito, para poner 4 cosas en el changuito, digamos. O sea, me parece que hay todavía un espíritu muy bien trabajado, muy bien utilizado por los grandes medios, por el blindaje político al gobierno, bueno, y también por nuestras limitaciones, ¿no? Donde tal vez en la cuestión sociolaboral, socioeconómica, el cierre de empresas, el ingreso indiscriminado de importación, todavía no haya calado lo suficiente como para hacer una diferencia, y se repita en algunos términos la elección del 2015. Me parece que es un riesgo, lo cual no me impide ser optimista con respecto a, por supuesto, la provincia de Buenos Aires, en la medida que, sin lugar a dudas, la candidata sea Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué pasaría en esa hipótesis? Con esto vamos redondeando. ¿Qué pasaría en la hipótesis de un desempeño, como todos esperamos, de Cristina en la provincia de Buenos Aires, en el tablero justicialista nacional? ¿Cómo ves la influencia de ese resultado en el acomodamiento, por un lado popular, pero también de los propios jefes? Yo estoy pensando en que Cristina está hoy acompañada por un número y una masa crítica de intendentes, de recursos orgánicos del Estado, de los municipios, no todos los cuales los tenía a principio del gobierno de Macri. No sé si me equivoco, pero hay una especie de regreso, ¿no? De regreso a las fuentes. Vos ves, bueno, a eso hay que sumar la provincia de San Luis, que no deja de ser un estado que pertenece a la República Argentina, digamos. Creíamos que no. Sí, pero durante un tiempo parecía que no. Entonces, hay algo de esa psicología que pueda mandar una fuerza centrípeta después de la elección de diciembre. Ya, la verdad, me parece que hay un conjunto de fenómenos complejos que también a mí se me escapan. Ayer en la cancha de Arsenal me crucé con Fernando Espinosa. Que Fernando Espinosa, que es el presidente, vamos por parte, que es el ex intendente de La Matanza, presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, esté alineado atrás de Cristina, por afuera, si es necesario, del PJ. Bueno, yo todavía mi capacidad analítica instantánea no me da para eso. Lo vi a Omar Plaini también por ahí. Estaba Omar nos engancharon juntos en un reportaje y él dijo que él siempre había estado de ese lado. Yo de este lado, yo creo que también, es cierto que es así. Y bueno, no sé cómo se va a dirimir. Creo sí que Cristina, con el planteo de ayer, no sé qué metáfora usar, agrandó la cancha, cambió el césped, puso otro tipo de pelota para jugar, inventó un deporte, no sé. Pero ahí hay un gran interrogante que no lo va a resolver ninguno de los dirigentes. ¿Que lo va a resolver?
del pueblo, cómo interprete esto, qué sentido se le vaya dando, cómo se vaya construyendo. Sí, bueno, el rol de los dirigentes siempre va a ser importante, qué lugares vayan ocupando. No me animo a decir, por ejemplo, ni siquiera cuál es el impacto sobre el campamento randacista de lo que pasó ayer, por ejemplo, que es otra incógnita también. Así es, no es una cosa cerrada. No, yo tengo todas las expectativas todavía puestas en una lista unitaria, en que se pueda a último momento encontrar una fórmula que nos permita ir a todos juntos. Lo hemos podido hacer en la ciudad de Buenos Aires. Qué bien. Y me gustaría que ocurriera también en la provincia. Bueno, Carlos, estamos enormemente agradecidos. Yo podría estar varias horas charlando. Bueno, nos debemos. Sí, tenemos que armarlo. Pero lo bueno es que lo hemos podido hacer, yo me he sentido enormemente cómodo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Siempre es bueno.